Deseando que este sea un día lleno de muchas bendiciones sobre su vida, les saludo cordialmente en este tiempo de meditaciones acerca de la iglesia. Quiero retomar algunos asuntos que dejé en el tema anterior, relacionados con el versículo de Mateo capítulo 16, 18, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que hemos dicho relacionado con este versículo es que hay dos interpretaciones y dos posiciones casi que puedo decir radicales. Una es la posición de la Iglesia Católica al interpretar este pasaje y decir que el Papa viene de la línea de Pedro y que el Papa es vicario de Cristo. Bueno, y otras posiciones de las cuales hablaremos en su momento. Y por otra parte, la Iglesia Cristiana Evangélica, que coloca una posición completamente diferente, asignando todo este versículo con referencia a Cristo. En el libro Santidad, escrito por J.C. Ryle, un pastor teólogo, de 1816 hasta 1990 fue este hombre un servidor de Cristo, pastor anglicano. En la página 236 escribe un capítulo que titula La iglesia que Cristo edifica, y en la meditación anterior hablamos de 5 factores en este pasaje que vale la pena ponerles atención. El primero, un edificio, es mi iglesia, dice Cristo. Un arquitecto, Cristo dice edificaré mi iglesia. Un fundamento, dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. Un peligro implícito, las puertas del Hades. Y una seguridad confirmada, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, contra la iglesia. Quisiera, antes que podamos presentar definitivamente las dos interpretaciones, la evangélica protestante y la de la iglesia católica, que revisáramos estos 5 puntos, porque casi que da ganas de leerlos literalmente para poder presentar todo los elementos sin que falte uno acerca de lo que este hombre escribe. Por ejemplo, en el primer caso, que él dice que la iglesia es un edificio, mi iglesia. Entonces se está hablando no de una iglesia visible, no está hablando de una iglesia, la oriental, la occidental, la anglicana, la de Roma, la que tiene más impacto en determinado territorio, sector. No, está hablando de la iglesia que está conformada por los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Todos los que realmente son santos y convertidos, es decir, aquellos que se han arrepentido de su pecado, acudido a Cristo por fe, y como consecuencia de eso son nuevas criaturas. Habla entonces mi iglesia, un edificio de todos los escogidos de Dios, los que se han acogido y recibido la gracia de Dios, y por ende han sido lavados en la sangre de Cristo, que se han vestido de la justicia de Cristo, que han nacido de nuevo y han sido santificados por el Espíritu de Cristo. Esta clase de personas, sin importar raza, rango, nación, pueblo, lengua, son los que conforman la iglesia de Cristo, conforme lo dice Mateo 16, 18. Entonces, me parece muy interesante esta manera de presentarlo por este pastor. Termina diciendo, y esto lo leo literalmente: la iglesia que incluye a todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio es la iglesia a la cual anhelamos pertenecer. La obra no está terminada hasta que el corazón de los pastores esté convencido de que usted es una nueva criatura y miembro de la única iglesia verdadera. Fuera de la iglesia, edificada sobre la roca, no puede haber salvación. En segundo lugar, un arquitecto, Cristo dice, edificaré mi iglesia. Entonces sabemos
y comprendemos muy bien la función del arquitecto. El arquitecto que hace, mira más allá. Todavía no hay nada, solamente hay un terreno y un espacio, y entonces el arquitecto empieza a imaginar qué es lo que va a construir, cómo lo va a construir, y ya desde antes o previamente está mirando el futuro, lo que hay. Cristo como arquitecto hace un proceso de edificar la iglesia. Por eso entonces encontramos esa frase, edificaré. O note que este verbo está escrito en futuro. No tanto porque va a ser un evento que sucede en el futuro, sino más bien porque es un suceso que se va a ir haciendo día a día en la vida de cada cristiano. La obra de edificar entonces es una tarea específica de Cristo Jesús como arquitecto. Es Cristo quien llama a los hombres, los involucra o los incluye en la iglesia. Pablo, al hablar de esto, le dice a los romanos que ellos son llamados a ser de Jesucristo. Él es el que les da vida. Él es quien perdona y limpia sus pecados. Dice la palabra, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es Cristo el que trae la paz. Mi paz os dejo, la paz os doy. Es Cristo quien da vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. San Juan capítulo 10, versículo 28. Es Cristo el que da el arrepentimiento. Es Cristo el que nos prepara y nos capacita para ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es Cristo quien lleva adelante esa obra en nuestro corazón, en nuestra vida. Y Él dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar, edificaré. Él está trabajando continuamente en la vida de cada uno de sus hijos que conforman la iglesia. Jesucristo como arquitecto es el autor de la fe, es la vida, la cabeza. De Él se nutre cada miembro, cada coyuntura del cuerpo de Cristo. A través de Cristo Jesús recibimos fuerzas para no caer, nos preserva hasta el final y nos presentará sin mancha ante el trono de nuestro Padre. Entonces, este poderoso arquitecto trabaja continuamente en nosotros. Jesucristo es el que edifica, el arquitecto, supervisor, que ordena, que guía, que dirige y que todo lo realiza. El apóstol Pablo pudo decirlo de la siguiente manera: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Los pastores podemos predicar, los que les gusta escribir pueden escribir sus libros y sus pensamientos, pero solo Cristo es el que edifica su iglesia. Y voy a leer 2 párrafos literalmente de este hombre J.C. Ryle, porque me parecen preciosos para la iglesia que se edifica continuamente en estos días. Dice, grande es la sabiduría con la que el Señor Jesucristo edifica su iglesia. Todo lo hace en el momento preciso y de la manera correcta. Pone cada roca según su turno, justo en el lugar donde le corresponde. A veces escoge grandes rocas y a veces pequeñas piedras. A veces la obra avanza con rapidez y a veces con lentitud. El hombre a menudo se impacienta y piensa que no está haciendo nada, pero el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. 1000 años para Dios apenas son como un día. El gran arquitecto no comete errores, sabe lo que está haciendo, ve el final desde el principio, obra de acuerdo con un plan perfecto, inalterable y seguro. Grande es la condescendencia y misericordia que exhibe Cristo en la edificación de su iglesia. Con frecuencia escoge las rocas más insólitas y ásperas y las acomoda en una obra excelente. No desprecia ni rechaza a nadie por sus pecados y transgresiones del pasado. A menudo
toma a ex fariseos y publicanos y los convierte en columnas fundamentales de su casa. Grande es el poder que Cristo demuestra en la edificación de su iglesia. Realiza su obra a pesar de la oposición del mundo, la carne y el diablo. En las tormentas, en las tempestades, en tiempos difíciles, silenciosamente y en quietud, sin ruido, sin revuelo y sin excitación, la edificación sigue adelante. Como en los días del rey Salomón, lo que hago yo, dice el Señor, ¿quién lo estorbará? Tenemos entonces que estar profundamente agradecidos de que la edificación de la iglesia verdadera está a cargo de aquel arquitecto que es portentoso, porque si la obra dependiera del hombre quedaría paralizada. Pero bendito sea Dios, la obra está en las manos de un arquitecto que nunca deja de cumplir lo que diseñó para su iglesia. Cristo es el arquitecto todopoderoso, realizará su obra. Aunque las naciones y las iglesias visibles no conozcan sus obligaciones, Cristo nunca fallará. Y terminamos diciendo lo que comenzó a hacer nuestro gran arquitecto, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Continuaremos con las siguientes descripciones que hace J.C. Ryle acerca de la iglesia. Dios continúe bendiciendo su vida.